Ahora sí. No, pues no se estaba grabando, eso es lo que pasa. Y es porque entré como, no como anfitrión, sino como no anfitrión. Esperen que voy a poner el video. Hay alguien que tiene el micrófono abierto, escuchan, ahí está. Bien. Bueno, vamos a hablar lo que viene, ¿no? En principio, el tema de los parciales. Habrán visto las notas. La verdad que están... A ver si tengo las estadísticas acá. Pero hay un 42% de aplazados. Y después primero hay un 30% que no vinieron directamente al parcial. Y de ese resto, más de 20, en realidad entre las dos comisiones, como 35 personas entregaron el parcial en blanco. Tuvieron las clases, tuvieron las preguntas, tienen los videos, tienen el material. La verdad que no entiendo qué es lo que pasa. No entiendo. Sin, sin entrar en otros detalles como las faltas de ortografía, que a mí me parece que en la universidad ya no debiera haber falta de ortografía, pero bueno. En fin. Nada. No fue agradable corregir los exámenes. Nunca es agradable, pero esta vez fue terrible. Terrible porque además algunos errores. Por ejemplo, decir que Aristóteles y San Agustín son cristianos. Se llevan 700 años de diferencia, ¿no? Lo que les voy a mandar después, porque me dice que no les llegó, es un link a un PowerPoint donde está todo acá. No voy a usar PowerPoint hoy. Prefiero dar la clase así. Es más humano. Pero el PowerPoint sí lo pueden usar ustedes como guía para estudiar. Después les voy a mandar el link del texto de Carpe y el link del texto de Caín. Cualquiera de los dos pueden usar. La diferencia es que el texto de Carpio tiene sí la ética kantiana y el de Caimi está solamente referido a la crítica de la razón pura. El esquema es que primero, como hicimos hasta ahora, damos como el fundamento filosófico y los ruiditos, muchachos. Y después damos la ética. Para la ética ustedes tienen el texto que está en el libro, que se llama La ética de Kant. Pero para la primera parte de Kant lo que tienen es o el texto de Carpio o el texto de Caín. Por supuesto las clases, ¿sí? Y bueno, todas las preguntas que puedan hacer. No sé, ¿tienen alguna sugerencia, alguna pregunta para hacer? Si no, empezamos. Nada. ¿Alguna reflexión? Bueno. Vamos a ver primero una sinopsis de la época de Kant, de dónde nació, cómo fue su vida, y después vamos a ingresar gradualmente a esta obra que es la crítica de la razón pura. Bueno, Kant nació en una ciudad que hoy se llama de otra manera. Nació el 22 de abril de 1724 en la ciudad de Königsberg, que quedaba en lo que se llamaba Prusia Oriental en aquel momento. Hoy esa ciudad tiene otro nombre, se llama Kaliningrado y pertenece a la Federación Rusa. En la famosa Operación Bagration de 1944, la ciudad de Königsberg quedó prácticamente reducida a escombros por,
por el ejército rojo, el ejército soviético. Y produjo además una migración en masa, de la cual no hay mucho registro, pero fue quizás la más descomunal de la historia, y fue repoblada toda esa zona por rusos. Y hoy es una ciudad rusa, si ustedes se fijan en el mapa, verán que Kaliningrado está separada de la Federación Rusa. Hay una lengua de tierra que no sé si es Letonia o algún país de estos que está por ahí. La otra nota es Königsberg, en la Prusia Oriental, es una ciudad que está como alejada del, digamos, del movimiento, de la dinámica espiritual de la época. Eso es un elemento a tener en cuenta para juzgar o evaluar el carácter de la filosofía kantiana. Era una ciudad de unos 50.000 habitantes, o sea, no era una ciudad pequeña, era un puerto importante, pero como lo ven, está sobre el mar Báltico, bien al norte de Europa, cerca de Suecia, cerca de Rusia, ¿no? Obviamente estuvo en manos de los rusos durante un tiempo en vida de Kant. La otra cuestión es que Kant nunca salió de Königsberg. Toda sus casi 80 años de vida los pasó ahí, salvo algunas esporádicas salidas por razones de trabajo, porque él fue preceptor de alguna familia rica. Vieron que en aquella época los ricos no mandaban a sus hijos a la escuela, sino que contrataban profesores para que compartiesen la casa como si formaran parte del grupo de sirvientes de la casa. Hegel hizo lo mismo, bueno, Hölderlin, muchos intelectuales, llamémosle, de la época, trabajaron de eso. Y Kant ya de grande recién tuvo un trabajo rentado en la universidad. Durante mucho tiempo fue privat docente. Eso es un estatus que en la universidad alemana, que no existe, no sé si existe en otros países, pero es que yo puedo dar clases en la universidad, pero quien me paga son los alumnos. Con eso se mantuvo durante mucho tiempo hasta que tuvo una casa propia. Por otra parte, hay una observación que hace Carpio en el libro, que quizás Kant es el último ser humano que tuvo en su mente todo el conocimiento de su época. Por supuesto, esto es muy difícil de comprobar, pero podríamos decir que es una afirmación verosímil. Hay una historia que un inglés que estaba de paso por Königsberg y fue a una clase que le tocó a Kant de geografía, porque el profesor estaba enfermo y se ve que lo llamaban a él cuando pasaba una circunstancia así, y Kant dio una clase sobre el río Támesis. Fue una descripción tan minuciosa, tan exhaustiva del río, que el inglés le dijo, bueno, la próxima vez que venga a Inglaterra me encantaría recibirlo en mi casa. ¿Por qué? Porque el inglés pensó que una persona que lo describiese al río con tanta precisión era porque había vivido mucho tiempo en Inglaterra. Bueno, Kant nunca salió de Königsberg. Eso es como un botón de muestra de la erudición y la amplitud de los conocimientos de este hombre. Y si le unimos una extraordinaria capacidad de trabajo, de concentración, ¿por qué no de genio? Tenemos de algún modo una semblanza de lo que es Kant. Por supuesto que tenía, como seguramente saben, costumbres que hoy las juzgaríamos como de uno obsesivo, por la cuestión del rigor de su, digamos, cómo estaba fragmentado su día, que se levantaba siempre a las 5 de la mañana, que estudiaba las primeras horas del día, después iba a dar sus clases, después almorzaba, después hacía su caminata, pero siempre con una disciplina absolutamente rígida e inconmovible, hasta tal punto que una vez un vecino lo intercepta en su caminata habitual y lo invita a subir a su carruaje, sin avisarle que iba a hacer unas diligencias previamente, y lo deja a Kant
a las 10 de la noche en la casa, cosa que para él es una especie de descalabro monumental. Entonces escribe una máxima que dice: no aceptar ningún tipo de invitación si no soy yo mismo quien decide el momento del regreso, ¿no? Y por supuesto que escribía esas máximas y las cumplía religiosamente. Otra historia es, bueno, que la gente en Königsberg sabía la hora en que él salía para saber qué hora era. Bueno, toda esa una vida muy metódica, una vida muy disciplinada. Imagínense que estuvo 2 veces a punto de casarse, pero lo pensó tanto que las pretendientes lo abandonaron. Imagina una persona así, con semejante peso de la disciplina, difícilmente podría aceptar vivir con otra persona, y más si era una mujer, ¿no? Por otra parte, Kant era hijo de una familia humilde, era hijo de un tal abartero, pero como ocurre providencialmente muchas veces, alguien de la familia percibió en este niño un talento sobresaliente, entonces le financió los estudios en un muy buen colegio. Y esa, la formación de Kant en principio es muy buena en el sentido de la época, ¿no? O sea, que fundamentalmente lo que él aprendió bien en el colegio es latín, ¿no? Muchos dicen que el alemán de Kant en realidad es latín traducido al alemán, ¿no? La manera de escribir de Kant. En fin, piensen ustedes que para escribir la crítica de la razón pura tardó 11 años. De 1770 a 1781. Tengan en cuenta también que en general las grandes obras filosóficas fueron escritas alrededor de los 40 años. Hegel escribió la fenomenología a los 37, Heidegger escribió Ser y Tiempo también a los 37, o sea, entre los 30 y los 40 parecería ser el momento de la mejor productividad, por lo menos en el orden filosófico. Y Kant recién publica la Crítica de la Razón Pura a los 57 años. Con esto les digo que, además, que estuvo 11 años pensándola. Y hasta ese periodo tiene un nombre, se llama el silencio crítico. Los 11 años que pasó Kant concibiendo esta obra. ¿Sí? Después escribe una suerte de complemento pedagógico de la Crítica de la Razón Pura que no hizo más que confundir más a todo el mundo. Entonces escribe una segunda edición en 1787. Por eso el libro es tan voluminoso. Si ustedes ven una edición de la Crítica de la Razón Pura, van a ver que los parágrafos, cuando dice A, ese A pertenece a la primera edición y B a la segunda edición. Esa segunda edición tiene muchísimos cambios, algunos importantes, y hay algunos comentaristas o filósofos posteriores que oscilan entre, unos prefieren la primera edición, otros prefieren la segunda edición. Después de esa crítica, Kant escribe 2 más. La Crítica de la Razón Práctica, que es el tratado sobre la moral, y luego, no, en realidad primero escribe un librito que es el que vamos a tomar nosotros, llama Fundamentación de la Metafísica de las Costumbres, que tiene que ver con la moral. Sigue a ese la Crítica de la Razón Práctica, y una tercera crítica que es la Crítica de la Facultad de Juzgar. En esa tercera obra, Kant lo que trata es el arte. Es una indagación sobre el fenómeno de, bueno, ¿cómo decirlo? Sobre el sentimiento que provoca la contemplación de una obra de arte, ¿no? El fenómeno estético. Y después ya es 1790, ya no le quedó mucha energía, y muere en 1804. En fin, nosotros vamos a ver fundamentalmente la Crítica de la Razón Pura y la Crítica de la Razón Práctica, pero en su formato popular, que es Fundamentación de la Metafísica de las Costumbres. Para eso, como saben,
está en el libro amarillo un capítulo dedicado a la ética kantiana, ¿no? Bien. Están muy silenciosos. ¿Alguna observación, comentario, algo? Me siento un poco solo aquí. No, profe, no. Yo leí al revés, leí Spinoza primero. No, No leí nunca Kant. dijimos que íbamos a ver Spinoza porque es una pena no verlo, pero sería algo así como darle 2 clases a Spinoza y 3 clases a Kant, y no veríamos ni a Spinoza ni a Kant. Entonces es preferible ver uno con alguna profundidad. Y por otra parte, saben que Kant, si uno llega a tener acceso a comprenderlo, resulta digamos, no solamente produce de algún modo un goce, un placer haber accedido a esa comprensión, sino que los nutre a ustedes de un equipamiento intelectual que lo que venga de las carreras no les va, en complejidad, no les va a, ¿cómo se llama? No va a superar a Kant. Pero esto no es una Profesor, cuestión de qué es lo más difícil, sino hasta qué punto yo me siento como fortalecido por haber aprendido algo complejo y a la vez fecundo. Piensen en lo que pasa en el pensamiento occidental después de Kant. Son sus sucesores, podemos decir, en el idealismo alemán, Fichte, Schelling y Hegel. De Hegel sabemos que surge Marx. Marx es un hegeliano. Piensen ustedes el peso que tuvo el pensamiento marxista durante muchísimo tiempo. Y por otro lado, sale Schopenhauer y Nietzsche. ¿Y cuánto le deben Foucault, Deleuze, Derrida a Nietzsche? O sea, como que el pensamiento kantiano, lejos de de ser un fenómeno histórico o arqueológico, los problemas que él plantea y cómo los resuelve sigue siendo un asunto absolutamente vigente. profesor, Sí, le hago una consulta porque cuando comenzó la clase no llegué a escuchar con qué textos íbamos a empezar a trabajar esta unidad. yo ahora les voy a mandar los textos en links. Es Ok. el capítulo de Kant del libro de Carpio y el equivalente, o sea, pueden optar por uno de los dos, la introducción a la crítica de la razón pura de Mario Caillo. Yo les mando el link de los dos. Ok. Después les voy a mandar un PowerPoint donde está en 67 filminas todo el desarrollo de las clases sobre Kant. Y además tienen en el canal de YouTube y también en la página web, tienen videos sobre Kant, además de este video también, ¿no? Ok, gracias. O sea que tienen material de sobra. Bueno, vamos a hacer, como dicen los chinos, todo gran camino comienza por el primer paso. Vamos a dar el primer paso, ¿no? ¿Cuál es el problema que intenta resolver la crítica de la razón pura? ¿Cuáles son los motivos que llevaron a Kant, ya maduro, a emprender esta tarea que le llevó tanto esfuerzo y tanto tiempo, ¿no? El asunto es el siguiente. Como ustedes saben o recordarán, una de los principios, podríamos decir, que hemos establecido cuando empezamos este curso, fue, y esto tiene que ver con Platón, la afirmación de que de lo particular no puede accederse a lo universal. En otros términos, que el conocimiento sensible, esto es el conocimiento que viene a nosotros desde fuera y se imprime en nuestros sentidos, en tanto aquello que es percibido es algo fragmentario, no podemos, a través de lo fragmentario, acceder a lo universal. ¿No? Ese sería el primer principio que tenemos que tener en cuenta para entender cuál es el problema que se le presenta acá.
todo conocimiento que proviene de la experiencia, por naturaleza, no puede ser un conocimiento universal. ¿Por qué? Porque de las partes, la suma de las partes no da el todo. Tengan en cuenta que si yo quisiera, partiendo de un conocimiento sensible, volverlo universal, yo tendría que tener la certeza de que no hubo ningún caso de ese conocimiento sensible que yo hubiese obviado, que me lo haya olvidado. O sea, nunca, nunca en la experiencia o a partir de la experiencia tendremos la certeza de haber accedido a lo universal. Eso es como un principio que no se puede soslayar, ¿sí? De lo particular a lo sumo podemos acceder a lo general, pero nunca a lo universal. La universalidad, en el caso del conocer, en época de Kant, estaba exclusivamente reservado a las ciencias formales, a la matemática, a la geometría y de algún modo a la lógica, ¿no? Y para Kant las notas que determinan que algo sea verdadero son la universalidad y la necesidad. Algo es verdadero para Kant cuando cumple con estas dos notas, universalidad y necesidad. Por ejemplo, si yo afirmo, el triángulo es una figura de tres lados, ¿no? ¿Podemos decir que esa afirmación vale para todo triángulo posible? Sí, digan que sí, Sí, porque es así. sí. Bueno, eso lo que constata es la universalidad de ese juicio. Y por otra parte, la otra condición de la verdad es su necesidad. Algo es verdadero cuando es también necesario. La necesidad se comprueba de la siguiente manera, que eso que afirmamos no puede ser de otra manera. Entonces, comprobemos de nuevo, la afirmación, el triángulo es una figura de tres lados, es verdadera en el sentido de la universalidad y también en el sentido de la necesidad, porque si yo niego el predicado tres lados, caigo evidentemente en una contradicción. Entonces tenemos que, para comprobar que algo es verdadero, debe cumplir con esas notas de la universalidad y la necesidad. Esto es, aquello que decimos o que está en el juicio se cumple universal y necesariamente. El ejemplo más básico, espontáneo, es el de las ciencias formales o, en este caso, de la geometría, ¿no? La otra cuestión básica que tenemos que tener en cuenta, todo esto son como los cimientos del edificio que vamos pacientemente a construir, por eso es necesario que presten rigurosa atención a lo que vamos diciendo, es que la manera que tenemos nosotros, los seres humanos, de expresar un conocimiento es a través del juicio. Juicio tiene como sinónimo oración o proposición. Y desde el punto de vista de la lógica formal determina que la propiedad fundamental de una proposición es ser verdadera o falsa. ¿De qué se compone una proposición? De términos. Por ejemplo, triángulo. Por ejemplo, tres lados. Esos son términos. Cuando yo los enlazo, lo que tengo es un juicio. Y ese juicio es verdadero si lo dicho en el juicio se cumple universal y necesariamente. Hay juicios que no son ni verdaderos ni falsos, que son aquellos que tienen que ver con el establecimiento de una realidad. Por ejemplo, cuando alguien dice, os declaro marido y mujer, eso no es ni verdadero ni falso. O una orden, váyase de aquí, eso no es ni verdadero ni falso. Acá lo que nos interesa son los juicios que tienen que ver con el conocimiento y en particular con el conocimiento científico. Entonces, partamos de una base que esto lo dijo Aristóteles. Aristóteles dice, la verdad yace en la proposición, ¿no?
Si nosotros nos preguntamos, ¿dónde está la verdad de una ciencia? Por ejemplo, ¿dónde está la verdad de la física? La respuesta más sensata es, la verdad de la física está en los libros de física, bajo la forma de leyes. Y las leyes no son sino juicios. ¿Está claro esto? Sí, sí. Sí, profe, sí. Bueno. Entonces, retengamos firmemente que la verdad reside en los juicios. Y los juicios están compuestos por términos. Y los términos son enlazados por una acción de nuestro entendimiento que enlaza dos términos. El cielo es azul, la pared es amarilla, no importa. Ahora, en época de Kant, el pensamiento había determinado que existían dos tipos de juicios. O los juicios son analíticos o los juicios son sintéticos. Un juicio es analítico cuando el predicado no hace sino que explicitar algo ya contenido en el sustantivo, o sea, en el sujeto. Por ejemplo, el triángulo es una figura de tres lados. El predicado, figura de tres lados, ¿no? Simplemente surge de examinar con atención al sustantivo triángulo. Yo no tengo que recurrir a la experiencia para determinar que ese juicio es verdadero. Entonces, en la época de Kant, o hasta Kant, había dos formas de juicio. O los juicios son analíticos o los juicios son sintéticos. Los juicios sintéticos, a diferencia de los analíticos, tienen un predicado que no está contenido en el sujeto. Por ejemplo, la pared es amarilla. Por más que yo indague en el concepto de pared, jamás descubriré el amarillo. ¿Por qué? Porque viene de la experiencia y viene de esta pared que yo tengo ahora delante mío. Entonces, juicios analíticos son siempre verdaderos, pero son infecundos. Esto es, yo no progreso en el conocimiento con los juicios analíticos porque lo que digo en el predicado ya está dicho de algún modo en el sujeto. Pero tienen una función, aclaran el conocimiento. Entonces, juicios analíticos. Su predicado no dice sino algo ya implícito en el sujeto. Son siempre verdaderos, pero no hacen que nuestro conocimiento progrese. En todo caso, su función podría ser aclaratoria. Aclaran lo que ya está de algún modo dicho en el sujeto. Contrariamente a los analíticos, los sintéticos son aquellos, como decíamos, cuyo predicado no está contenido en el sujeto. ¿Sí? Si los analíticos son universales y necesarios, los sintéticos son particulares y contingentes. Particulares quiere decir que su afirmación se refiere a un caso particular, a esta pared. Y que sean contingentes quiere decir que necesariamente esta pared no es amarilla. Las paredes pueden ser de cualquier color. ¿Sí? Algo es contingente cuando puede ser de otra manera. O en otros términos, que si yo niego el predicado, no caigo en una contradicción. Perfectamente yo podría decir, esta pared no es amarilla, y no estoy en una contradicción. Pero si yo digo, el triángulo no tiene tres lados, estoy cayendo en una contradicción. Los juicios sintéticos aumentan nuestro conocimiento, pero no son universales y necesarios, sino particulares y contingentes. ¿Estamos hasta ahí? Lo retomamos así. Conocer es juzgar. El modo expresivo que tenemos nosotros los seres humanos de exponer un conocimiento es a través de juicios. Los juicios son siempre una estructura que tiene un sujeto y un predicado. El predicado dice algo del sujeto. Ahora bien,
en ese decir algo del sujeto nos encontramos que hay dos tipos de juicios. O son analíticos, cuando el predicado no dice sino lo que ya está en el sujeto, o son sintéticos, aquellos que el predicado no está contenido en el sujeto. Los primeros son universales y necesarios, los segundos son particulares y contingentes. ¿Está claro? ¿Sigo o repito? Sí, se entendió, profe. ¿Seguro? Bueno. ¿Lo puedo Ocurrió repetir? todo, No, los últimos dos. Universales y necesarios y... o particulares o contingentes. O sea, los Gracias. analíticos son siempre universales y necesarios. Los sintéticos, particulares y contingentes. Los analíticos son infecundos, son estériles, porque no hacen que el conocimiento aumente. En todo caso, podrá ser que el conocimiento sea claro. En cambio, los juicios sintéticos sí hacen que nuestro conocimiento aumente. Por ejemplo, me notifico que esta pared es amarilla y voy a la otra casa y resulta que hay una pared que es blanca. En ese sentido es que dan más información que la que está contenida en el sujeto. Pero ocurrió algo, que en el siglo XVII hubo un señor que se llamó Isaac Newton que formuló la ley de la gravitación universal. La ley de la gravitación universal dice, no importa lo que diga porque no se entiende, pero lo que dice es que la atracción entre dos cuerpos se corresponde es inversamente proporcional al cuadrado de las distancias. Eso no nos dice mucho, pero si hiciéramos la prueba de ir a la Luna y pegamos un saltito en la Luna, nos elevaríamos unos cuantos metros sobre la superficie de la Luna. En cambio acá, a lo sumo, ascenderíamos 20 centímetros. ¿Por qué es eso? Pregunto. Por la ley de la gravedad. Bueno, pero ¿qué quiere decir eso? ¿Por qué en la Luna puedo saltar más alto que en la Tierra? Justamente por eso que dice la ley que la capacidad de atracción de un cuerpo tiene que ver con su masa. La masa de la Tierra es mucho más grande que la de la Luna, y por lo tanto su poder de atracción es mayor que el poder de atracción que tiene la Luna. ¿Por qué? Porque su masa es menor. Lo interesante de la ley de Newton es que no solamente se cumple universal y necesariamente, como si fuese un juicio analítico, sino que esa ley se aplica a los fenómenos de la naturaleza. Esto es, a aquello que, según el principio que se había establecido, no puede acceder nunca a un conocimiento universal. ¿Me explico? Si hay una especie de cimbronazo que provoca la ley de la gravitación de Newton en el mundo espiritual de Europa de ese momento, y tiene que ver con que una ciencia basada en hechos contiene, sin embargo, leyes verdaderas, esto es, juicios universales y necesarios. La filosofía de la época de Kant no estaba en condiciones de poder explicar ese hecho, porque eso es un hecho. Que la ley de Newton se cumple universal y necesariamente está hoy, sigue siendo algo absolutamente constatable, sigue siendo verdadera. Fue verdadera antes de Newton, verdadera durante Newton y después de Newton. Ahora, ¿cuál es el problema que tiene el pensamiento de la época que no lo puede explicar? ¿Por qué? Porque esa ley no es un juicio analítico. ¿Por qué la ley de la gravitación universal de Newton no es un juicio analítico? Porque eso hubiese implicado que en la cabeza de Newton se hubiese instalado la física y que él hubiese deducido como si fuese una fórmula matemática la ley de la gravitación universal. Y sabemos que no fue así en cuanto a su génesis. Digo, la idea de esa ley la tuvo cuando se le cayó la manzana.
¿no? O sea, hubo un hecho particular que suscitó en la mente de Newton una respuesta pertinente. Y esa respuesta pertinente es la ley de la gravitación universal. ¿Por qué? Porque si fuese, por otra parte, un juicio sintético, Newton lo que tendría que haber hecho es haber registrado todos los movimientos en la Tierra y en todo el universo para constatar su ley. O sea, eso es absolutamente imposible. O sea, ninguna de las dos posibilidades es verdadera. Ni la ley de la gravitación universal es un juicio analítico, ni es un juicio sintético. Entonces aquí aparece Kant que dice, ocurre que ese juicio, que es universal y necesario, esto es verdadero, corresponde a un tercer tipo de juicios que todavía no existían. Se llaman juicios sintéticos a priori. ¿Qué es un juicio sintético a priori? Un juicio que de los a priori, o sea, de los analíticos, contiene la universalidad y la necesidad. Y de los sintéticos que tiene un componente que proviene de la experiencia. ¿Está? ¿Lo digo de nuevo? Sí, por favor. Bueno, ocurrió que aparece una ciencia, que es la físico-matemática de Newton, que tiene una ley, que es la ley de la gravitación universal, que describe de un modo exhaustivo y minucioso el comportamiento de los fenómenos del movimiento en el orden del espacio temporal y lo hace universal y necesariamente. Eso no podía ser explicado porque la verdad solamente podría estar en los juicios analíticos, en los de la matemática y la geometría y la lógica, y nunca en una ciencia de la naturaleza. ¿Por qué? Porque la ciencia de la naturaleza aporta sus datos de un modo fragmentario, y como dijimos al principio, de lo fragmentario no podemos llegar a lo universal. Pero aparece Newton, dice la ley de la gravitación universal, y esta ley se cumple universal y necesariamente, y sin embargo, tiene un contenido sensible, lo cual invalidaría su universalidad. ¿Me siguen ahora? ¿No? Sí, profe. Sí, profe. Sí, sí. ¿Seguro? Sí, sí. Bueno, entonces Kant dice, señores, hay un tercer tipo de juicios, que no son solamente los de la física. También en la geometría y también en la matemática tenemos juicios sintéticos a priori. Y el ejemplo más claro de un juicio sintético a priori que proviene de la geometría es el siguiente. La distancia más corta entre dos puntos es una recta. ¿A ustedes les parece que esa es una afirmación universal y necesaria? La distancia entre dos puntos es una recta. ¿Les parece verdadero? Verdadero. Absolutamente verdadero. Sí, Ahora es verdadero. díganme, ¿ese juicio es analítico o sintético? Sintético. Es sintético. ¿Por qué es sintético? Porque el predicado más corto no está en el sujeto recta. Por más que yo busque dentro del sujeto recta, el predicado más corto no lo voy a encontrar. Esto quiere decir entonces que en la geometría también existen juicios sintéticos a priori. Lo que pasa es que el pensamiento tradicional, de alguna manera la razón, se había hecho como poseedora de ese tipo de verdades, y que de ninguna manera esas verdades podían corresponder a una ciencia de la naturaleza. Pero aquí ocurre una suerte de descalabro, que es, hay una ciencia que tiene su fundamento en la experiencia, esto es en lo fragmentario, y que sin embargo contiene juicios universales y necesarios. Eso, ni los empiristas, que dicen que todo conocimiento proviene de lo sensible, por lo tanto no hay ninguna ciencia con leyes universales y necesarias, o
los racionalistas que dicen que la única verdad que existe reside en la razón. O sea, ninguno de los dos puede decir la ley de la gravitación universal es un juicio analítico o es un juicio sintético. Kant levanta la mano y dice, señores, ocurre que no es ni lo uno ni lo otro, sino una fusión de ambos. La ley de la gravitación universal, como muchas verdades de la matemática y la geometría, corresponden a un tercer tipo de juicios que se llaman sintéticos a priori. Lo digo de nuevo, si necesitan, porque esto es, van a ver que este aprendizaje, como casi todos, bueno, pero como decía recién, los cimientos son fundamentales. Si no entendemos esto del principio, no entendemos nada de lo que sigue. Profe, le quiero hacer una pregunta. Siga. Entonces, ¿Qué en me la habla, geometría, Agustina? ¿Por qué no se ponen a la luz, se muestran los rostros? Que yo quiero ver caras, no quiero ver nombres. porque estoy comiendo un sándwich de milanesa también. Entonces, Está bien, no ahora hay problema. en un No hay rato la problema. aprendo. No hay Dice, problema. en la Sí. geometría también encontramos sintéticos a priori. Y el que dije recién, Sí. la distancia entre dos puntos, la distancia más corta entre dos puntos es una recta, es claramente un juicio sintético, porque el predicado más corto no está en el sujeto recta. Pero sin embargo, esa afirmación para la geometría es universal y necesaria, es verdadera siempre. Con solo mirar en el pizarrón dos puntos y trazar la recta, nos damos cuenta de que eso es verdadero siempre. Y sin embargo, es un juicio sintético, no es un juicio analítico. Esto es lo que tienen que entender. Si entienden, si entienden esto, ya podemos dar otro paso. Pero si no se entiende esto, ya es como que no... ¿Lo Profe, puedo repetir? profe, entonces el juicio sintético a priori es la fusión de los dos juicios anteriores, ¿cierto? Claro, es un Ahí juicio está. que es verdadero, universal y necesariamente, y que sin embargo tiene un contenido sensible. Porque toda la historia ha dicho que cualquier conocimiento que venga de la sensibilidad nunca podrá ser un juicio universal, porque el conocimiento que nos dan los sentidos es fragmentario. Y lo fragmentario no puede de ninguna manera acceder a lo universal, sino solo a lo general. O sea, les doy un ejemplo. Durante mucho tiempo, la afirmación todos los cisnes son blancos era verdadera. Pero resulta que cuando vinieron al hemisferio sur, y como todos sabemos, en el sur argentino hay cisnes de cuello negro, la afirmación todos los cisnes son blancos se hizo falsa. ¿Por qué? Porque nunca la experiencia nos va a garantizar que no va a haber un dato más que desdiga lo que habíamos afirmado antes. ¿Entienden? O sea, la experiencia nunca Dejó de ser puede... universal esa regla, profe, ¿puede ser? ¿Cuál? La del cisne. Cuando apareció el Claro, cisne no, es negro, general, vale para los cisnes que yo he conocido, pero hay claro, muchos otros cisnes que no conozco. claro, pero para que sea universal tengo que conocer a todos los Y cisnes. eso es imposible, Claro, o por lo menos en esa época era imposible, ahora no sé si es imposible, pero bueno. La cuestión es que todo conocimiento que proviene de la experiencia no es susceptible de ser elevado universal. Eso es lo que hay que entender. Pero de pronto aparece una ley que dice que hay una ciencia que tiene una ley que describe de un modo exhaustivo y minucioso el comportamiento de los fenómenos que ocurren en el espacio y en el tiempo, o sea, la física, y que esa ley es universal y necesaria. Ante ese hecho, el pensamiento de la época se muestra inepto para dar cuenta de eso. Y ahí aparece Kant como un salvador. Yo voy a resolver los problemas. ¿Me explico? La resolución de ese problema se llama crítica de la razón pura. El problema de la crítica de la razón pura es mostrar cómo hacen nuestras capacidades cognitivas para poder elevar algo particular a universal. Esa es, en enorme síntesis, la tarea que motiva a Kant a escribir esa obra. ¿No? El problema que motiva a Kant para escribir la crítica de la razón pura es
la existencia de esos. Por una parte, la existencia de esos juicios, pero por otra parte, mostrar cómo nuestra capacidad cognoscitiva los hace posibles. Esa es la tarea que tiene enfrente Kant. Se dice, o está dicho, que la pregunta que intenta responder Kant en la crítica de la razón pura es ¿qué puedo conocer? Pero esa pregunta que puedo conocer se divide en dos. La primera dice, ¿cómo son posibles los juicios sintéticos a priori? Y la segunda dice, ¿es posible la metafísica como ciencia? A la primera Kant la responde con, podemos decir, los capítulos de la crítica de la razón pura que se llama analítica de los conceptos y analítica de los principios. Con esas dos analíticas responde a la pregunta por cómo son posibles los juicios sintéticos a priori. Y la pregunta respecto de la metafísica la responde en la tercera parte de la dialéctica, la segunda parte de la lógica trascendental, que se llama dialéctica trascendental. Ese sería el plan. Pero el motivo fundamental de esa tarea que emprende Kant está en la incapacidad del pensamiento de la época de dar cuenta del hecho de la existencia de una ciencia basada en la experiencia que sin embargo contiene en sí juicios sintéticos a priori. ¿Estamos o lo digo de nuevo? Ya lo dije un poco. Estamos, entendimos. ¿Seguro? Bueno, vamos a dar otro paso más. Porque esto que estamos hablando no tiene que ver con el contenido de la crítica, sino con cuál es el interrogante o el problema que intenta resolverla. Vamos a detenernos por un momento ahora en el nombre. ¿Qué significa el nombre crítica de la razón pura? Que uno lo lee y dice, ¿qué es esto? Hay dos acepciones del nombre. Voy a dar la primera, que tiene que ver con la palabra crítica. Crítica viene de la palabra, del verbo griego krinein, que significa separar, distinguir y también seleccionar. En castellano esa palabra ha derivado, tenemos sucedáneos en castellano de esa palabra griega, que es, por ejemplo, la acción de discernir. O, de un modo visible, cuando se hacían tortas o se hacen tortas, se ponía la harina en un cernidor, se la movía así y se separaba. Una harina más fina y una harina más gruesa. O los albañiles tiraban la arena sobre un sedazo y separaban la arena fina para el revoque fino y la arena gruesa para el revoque grueso, ¿no? Esa es la acción que está a la base de la palabra crítica. Esto es discernir, separar, seleccionar. ¿Qué es lo que hay que separar? ¿Qué es lo que hay que seleccionar? Algo que tiene que ver con la razón. En esta parte, o sea, en esta acepción del nombre crítica de la razón pura, razón engloba a todas nuestras capacidades cognoscitivas. Nuestras capacidades cognoscitivas son tres, en principio, que son la sensibilidad, el entendimiento y la razón. Y puro no es un adjetivo que tenga que ver con la moral, sino que de ahora y para siempre, puro significa independiente de la experiencia. Entonces podríamos resumir esta primera acepción del nombre crítica de la razón pura como tratado que intentará seleccionar, separar de la razón sus aspectos puros. Entendiendo en principio que puro no significa algo que tenga que ver con la pureza moral, no tiene que ver con la ética, sino que tiene que ver con aquello que es independiente de la experiencia. Van a ver, ya lo vamos a ver, que ese adjetivo puro está emparentado con el adjetivo trascendental.
simplemente con ojear el índice de la crítica de la razón pura se van a encontrar con estética trascendental, analítica trascendental, dialéctica trascendental. Ese adjetivo trascendental va a acompañar a los principales capítulos de la ética. Y como digo, trascendental es un concepto análogo a puro, pero en particular trascendental significa condición de posibilidad de. Entonces, fijémonos en la memoria este adjetivo que es fundamental para toda la tarea kantiana, que es trascendental, alude a aquellas nociones que se constituyen como condición de posibilidad. ¿De qué? De todo conocimiento posible. Crítica de la razón pura, entonces, tratado que investiga discerniendo los aspectos puros de nuestras capacidades cognitivas. Capacidades cognitivas se refiere entonces al término razón tomado de un modo global. Ese modo global de razón engloba a la sensibilidad, al entendimiento y a la razón, que después lo vamos a ver qué son, ¿no? Esto es, si el asunto de la crítica de la razón pura es saber cómo hace nuestra capacidad cognitiva para, partiendo de lo fragmentario, de lo singular, acceder a lo universal, la respuesta está en el nombre. La manera que tendremos nosotros de dirimir este asunto de cómo es posible que de lo particular accedamos a lo universal estará cifrada en un tratado que va a investigar a nuestra capacidad cognitiva desde el punto de vista de lo trascendental. Esto es, de aquello que hace las veces de condición de posibilidad. ¿Está o...? Sí, profe. ¿Vamos bien? Dense cuenta que esto exige mucho estudio, porque es mucho lo que hay que... De a poquito va queriendo, profe, pero está difícil. Pero van a ver cómo, si les va bien, obviamente, se van a sentir maravillosamente mejor, ¿sí? Mejor que ahora, por lo menos. La otra acepción del nombre crítica de la razón pura sí acerca el término crítica a lo que nosotros entendemos por crítica. Sería crítica a la vocación o la intención de la razón de pretender conocer sin la experiencia. O sea, ahí en esta segunda acepción, Kant dirige una crítica en el sentido nuestro, no en el sentido de discernir o separar, sino crítica como aquí hay algo malo. ¿A quiénes? A aquellos que proponen que para conocer basta la razón, que la experiencia no es necesaria para conocer. Entonces, esa es la segunda acepción del término crítica de la razón pura. Voy a criticar a ellos que pretenden que con la sola razón podemos conocer y no necesitamos el complemento o el origen de un conocimiento proveniente de la experiencia. Kant después ilustra de modo poético esta interpretación de la crítica con la siguiente frase. La paloma creería que podría volar mejor en el vacío. ¿Qué pasa si yo arrojo una paloma o cualquier pájaro en el vacío? Supongo que se muere. Se cae. No Se puede cae. volar. ¿Por qué se cae? Puede volar. ¿Por qué se cae? ¿Por qué no puede volar? Porque no hay aire, no hay viento, no hay Porque no hay atmósfera. resistencia del aire, claramente, exactamente es por eso. Lo que hace que vuele la paloma es la resistencia del aire.
como lo que hace que vuelen los aviones y todos los aparatos que vuelan, ¿no? Fíjense que cuando despega un avión, siempre despegan contra el viento. ¿Por qué? Porque hace una resistencia mayor y gastan menos combustible. Esto es, llevado a los términos del racionalismo, que es lo que está criticando Kant, los racionalistas creen que la experiencia es un obstáculo para el conocimiento, cuando en realidad es la condición de posibilidad del conocimiento. ¿Sí? Entonces tenemos crítica de la razón pura, tratado que indaga en la naturaleza de nuestro conocimiento con la intención de mostrar cómo es posible que ese, nuestro conocimiento, esté capacitado para crear o generar, digamos, conocimientos universales y necesarios, aunque tenga como fundamento el conocimiento que nos da la experiencia. Esa sería la primera pata, podemos decir, del nombre. Y el otro es, este tratado constituye una crítica a las pretensiones de la escuela filosófica llamada racionalismo, que pretende conocer sin el auxilio de la experiencia, y más, considerando que la experiencia, más que algo que propicia el conocimiento, lo obstaculiza. Todo eso está en el nombre crítica de la razón. Como verán, por lo que hemos dicho, la búsqueda, la indagación de Kant va detrás de esto que llamamos trascendental. Por favor, mantengan en la mente permanentemente esto de que trascendental son aquellas nociones que hacen posible, esto es, son condiciones de posibilidad de todo conocimiento posible. O sea, esto es, la orientación de Kant está dirigida a un aspecto del conocimiento, pero ese aspecto es un aspecto fundante. Esto es un aspecto trascendental. Les agrego una afirmación para ponerle más enigma a este libro maravilloso. Es: aquello que hace posible la experiencia no aparece en la experiencia. Esa es otra afirmación que nos puede servir de como un elemento más para tener en claro de qué estamos hablando. Aquello que hace posible la experiencia no aparece en la experiencia. O sea, ya tenemos entonces prefigurado cuál es el problema. Ahora vemos cuál es la estrategia que va a utilizar Kant para dirimir, para resolver este problema. Y el primer paso, que es absolutamente central, fundamental, es lo que se llama revolución copernicana. Daniela Cesaro, ¿te causa gracia todo esto? ¿O te reís de los nervios? Puede producir una risa nerviosa. Perdón. Usted se da cuenta, profe, que nos quedamos en un silencio absoluto cuando cada vez que usted respira. Sí, yo estoy esperando alguna réplica para no sentirme tan solo. Aunque sea alguien que me diga maravilloso o espantoso, pero algo. ¿Vieron la película El secreto de sus ojos? Sí, sí. Bueno, vieron al final que al tipo este que el otro lo encarcela, le dice, por favor dígale que me hable, ¿no? Le dice eso. Como que a mí me pasa un poco lo mismo. Háblenme, díganme algo. Bueno. Yo me quedé pensando, profe, en eso que habla de que no es necesaria la experiencia para tener, con eso de la razón, y me quedo pensando que habló de la física y todo, y bueno, a mí me gusta un poquito la astronomía, los planetas y todas esas cosas. Si yo pienso en esos científicos que hacen hipótesis sin tener posibilidad de probar todo lo que ellos
después publican, o sea, sobre el Bueno, y planeta. justamente este es el caso de Copérnico. Si tenés alguna instrucción en astronomía, sabés que Copérnico no era astrónomo exactamente. Copérnico, dado lo peligroso que en esa época, piense que Copérnico es del siglo XV, lo peligroso que en esa época sería afirmar el Sol es el centro del universo o del sistema solar y la Tierra gira alrededor del Sol. Por mucho menos habrán quemado unos cuantos en esa época. Entonces lo que hace Copérnico es decir, como una sugerencia técnica, que es la siguiente. ¿Qué les parece si en lugar de seguir considerando que la Tierra es el centro del sistema solar, proponemos que sea el Sol? Porque el resultado de esa hipótesis es que los cálculos acerca del comportamiento de los planetas van a ser mucho más certeros, mucho más rigurosos. Porque se ve que el otro, predecir el comportamiento de un astro pensando que la Tierra es el centro, sería absolutamente caótico, dificilísimo. Claramente, porque estamos partiendo de una base falsa. Aunque todavía nosotros sigamos diciendo el Sol sale por el este. El Sol no sale un pepino por el este, ni se pone por el oeste. Eso es claramente una ilusión. Sabemos que no es así, ¿no? Pero bueno, es muy difícil poder contradecir esa afirmación cuando es algo que está claramente patente en todos los días de toda la vida de todos los hombres, que el Sol es el que se mueve, pero sabemos que, bueno, el Sol se mueve, pero no alrededor de la Tierra, ¿no? El Sol está en movimiento y va hacia la estrella Vega a no sé cuántos kilómetros por segundo. Bueno, entonces lo que hace Copérnico es lanzar una conjetura. La conjetura es, muchachos, ¿qué les parece si para poder establecer con mayor precisión el movimiento de los planetas, suponemos que el Sol está en el medio, ¿no? Y no gira alrededor de la Tierra? Entonces Kant dice, nosotros podríamos hacer lo mismo, pero en lugar del Sol y los planetas, hablemos del conocimiento. Y en lugar de intentar fundamentar nuestro conocimiento del conocimiento, o sea, de nuestra manera de conocer, dejemos de basarnos en el objeto conocido y comencemos a indagar en el sujeto que conoce. Ese giro en el examen o en la investigación acerca del conocimiento, que deje de lado al objeto conocido y fije su atención en el sujeto cognoscente, lo llama Kant giro copernicano. Y es el movimiento estratégico fundamental, no solamente de la crítica de la razón pura, sino de todo el pensamiento kantiano y todo el pensamiento que vendrá hasta hoy. Ustedes van a ver, los que estudian psicopedagogía o ciencias de la educación, cuando estudien a Piaget, se van a acordar de Kant. O sea, cómo que el conocimiento no está basado en los objetos, sino en el sujeto que conoce, y en los diferentes cambios que se van dando a lo largo de su historia. Bueno, eso lo inaugura Kant. El conocimiento es una disposición activa que de algún modo constituye al objeto conocido. Esto es, nosotros, nuestra mente no copia las cosas, sino que más bien las constituye. No quiere decir que las crea, no las crea, pero sí las constituye. Después vamos a ver cómo explica eso Kant. Pero en principio, digamos que el primer paso estratégico en el camino que intentará mostrar cómo es posible que el conocimiento de lo fragmentario y particular pueda ser elevado universal, comienza con un primer movimiento, un partido de ajedrez, ¿no? Un primer movimiento. Ese primer movimiento es, dejémonos de ocupar en lo que hace al conocimiento del objeto conocido y atendamos con la mayor
agudeza posible a quien conoce, esto es, al sujeto cognoscente. Llamamos a eso giro copernicano y, como digo, insisto, es el movimiento fundamental, esencial de toda la tarea kantiana. ¿Estamos hasta ahí? Indaguemos al sujeto, no al objeto. Bien. Ahora que estoy leyendo una biografía de Kant, que no la conseguía, pero al final la conseguí, Kant tenía un muy amigo que era un inglés que se llamaba Green de apellido, y el comentarista, o sea, el biógrafo, dice que no hay ninguna palabra que esté escrita en la crítica de la razón pura que Green no haya leído. O sea, como que Kant, a medida que iba escribiendo no solamente la crítica, pero fundamentalmente la crítica, discutía con Green todas y cada una de los términos que utilizaba. ¿Y qué era Green? Un comerciante. ¿No? Un comerciante que se ve que se enriqueció y dejó su tarea y se dedicó en Königsberg qué sé yo, cultivar la amistad con Kant, no sé bien a qué se dedica. Pero, ¿saben por qué digo esto? Porque el término que utiliza Kant para, llamémosle, colonizar a ese sujeto cognoscente, utiliza una metáfora que viene del mundo del comercio. Dice que va a ser un inventario. Si yo les pregunto, el lunes tenemos que estrenar, inaugurar un kiosco polirrubro. ¿Qué hacemos el sábado y el domingo? Hay que salir desesperados a comprar y a ordenar y No, ya acomodar todo. tenemos todo, ya está todo. Bueno. Pero ya está pintadito, está arregladito, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer primero? Y saber qué es lo que Un tenemos. inventario, claro, ¿quién dijo inventario? Un inventario. Por supuesto, ¿para qué se hace un inventario? Para saber con qué cuento. Fundamentalmente para eso hago un inventario, porque quiero saber de qué dispongo. Bueno, de la misma manera, Kant quiere saber de qué disponemos en lo que hace al conocimiento para poder ver si podemos responder a aquella pregunta. ¿Qué puedo conocer? Tengo que hacer un inventario. Y justamente utilizo una metáfora que proviene del orden del comercio para ilustrar ese primer movimiento de colonización, podemos llamar, de nuestras capacidades cognitivas. Va a someter a nuestra capacidad cognitiva a un inventario. Más claro, échenle agua. Bueno, ¿y cuál será el primer resultado del inventario? Que nuestra capacidad cognitiva consta de dos elementos básicos. Después vamos a ver que la razón es de algún modo una extensión del entendimiento. Esos dos elementos básicos son la sensibilidad y el entendimiento. Llamamos sensibilidad a aquella capacidad cognitiva que nos notifica a través de afecciones de la presencia en nosotros de un ente determinado. Ese en nosotros puede ser a través de la vista, del oído, del olfato, del gusto y del tacto. ¿No puede repetir eso? ¿Cómo? Sí, puede repetir eso. Hay algo del mundo que está fuera de nosotros que nos afecta sensiblemente. Y esa afección puede provenir del gusto, del olfato, de la vista, del oído y del tacto, ¿no? O sea, el mundo se nos presenta. ¿Cómo se nos presenta? Bajo la forma de afecciones sensibles. Esas afecciones sensibles las podemos definir como el efecto que causan en nosotros esos entes. ¿No? Miro hacia la derecha y veo un cuadrito que tenemos nosotros aquí. Veo la cara de Heidegger que me está mirando. Veo un cuadrito que dice Denken ist Danken, que significa pensar es agradecer, etcétera, etcétera, etcétera. Como ustedes en este momento estarán mirando la pantalla, estarán mirando, no sé, cada una
de esas experiencias sensibles se nos notifican a través de una afección. Llamamos afección a un cambio de estado. ¿Por qué? Porque con el simple girar la cabeza, el estado de nuestra mente cambia. ¿Por qué? Porque hay otra aparición sensible que sustituye a una inmediata anterior. Entonces, tenemos que el primer paso en esta indagación que tiene como metáfora el inventario es nuestra capacidad cognitiva llamada sensibilidad. Está claro, si hacemos un inventario, separamos y vemos que efectivamente, y así lo indica la tradición, recuerden el paradigma de la línea en Platón, que separaba como abajo estaba el conocimiento sensible, arriba el conocimiento intelectual. Bueno, eso, la tradición llega hasta acá, ¿no? Hay conocimiento sensible y hay conocimiento intelectual. El próximo paso, y esto por eso les insisto tanto en que retengan en la memoria los detalles de lo que vamos dando, ¿no? El próximo paso será establecer una disciplina que habrá de indagar en la naturaleza de nuestro conocimiento sensible. Llama Kant a esa disciplina, que forma parte de la crítica de la razón pura, estética trascendental. Ustedes sabrán que la palabra estética tiene que ver con el estudio de lo bello. Pero en realidad, en griego, aistesis significa sensibilidad. Pero si yo le agrego el adjetivo trascendental y nombro esta disciplina como estética trascendental, ya en ese nombre está cifrado que lo que habré de indagar no es a todas y cada una de nuestras afecciones sensibles, sino a aquello que al modo de algo trascendental acompaña necesariamente a toda afección sensible. No sé si me explico. Lo digo de nuevo. En nuestro inventario de nuestras capacidades cognitivas, Kant destaca un primer elemento que llamamos sensibilidad. Ese elemento lo llamamos a ese elemento llamado sensibilidad se lo indaga con una disciplina particular que se llama estética trascendental. Y lo que denuncia ese nombre es que vamos a indagar la sensibilidad desde el punto de vista trascendental. ¿Qué significa punto de vista trascendental? Que habremos de estudiar, de investigar a la sensibilidad desde el punto de vista de cuáles son las nociones que operan como condición de posibilidad de todo conocimiento sensible. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho que el nombre crítica de la razón pura significa que habremos de indicar a la razón en sentido general, pero en su aspecto puro. Esto es en su aspecto trascendental. Se cumple esto cuando en la indagación de la estética le agregamos el adjetivo trascendental. La disciplina, entonces, que estudia la sensibilidad, lo hará desde el punto de vista de lo trascendental. Me cansé. ¿Está claro esto? Jacqueline, tenés cara de, te llama de miedo. ¿Está claro? Sí, profe. Sí, profe. Sí, lo estoy procesando. No quiero que se me escape. ¿Cómo? Lo último. Procesando, no quiero que se me escape nada, entonces como que va, ¿viste? Cargando, dice mi cabeza. Bueno, está claro entonces. Primer paso del inventario, esto es, del procedimiento de investigación de nuestras capacidades cognitivas, tiene una primera estación en aquella capacidad cognitiva llamada sensibilidad, pero lo hará desde el punto de vista trascendental. Esto es, habrá de indagar en esa forma de conocer a ver si existen determinadas nociones que funcionan u operan como condición de posibilidad. Ahora bien, ¿cuál será, me pregunto, se habrá preguntado Kant, el índice, el indicativo
el elemento que hará que determinadas nociones aspiren a ser trascendentales. ¿Qué aspecto, qué singularidad de algo que tiene que ver con la sensibilidad deberá cubrir para pretender ser trascendental? ¿No? No sé si me explico. Como digamos, ¿cuáles son los requisitos que habré de poner en mi indagación para proponer como candidato a la trascendentalidad a alguna noción? ¿Qué aspecto, qué cosa del conocimiento sensible me va a mí a conducir a que yo lo proponga como trascendental? Es como decir, bueno, ¿en qué me baso yo para elegir, voy a la carnicería y cuál es la mejor carne? ¿Algún criterio tengo? Bueno, aquí es también un criterio que necesito para saber si hay alguna experiencia sensible que se muestre como candidata a la trascendentalidad. Tenés que voy a apagar la estufa que me cocina. Uno de los criterios posibles para candidatear a una noción para la trascendentalidad es su permanencia. ¿Me podrán decir ustedes cuál sería la noción que insoslayablemente acompaña a todas nuestras experiencias sensibles? ¿Existe alguna noción o algunas nociones que acompañan necesariamente, esto es de un modo insoslayable, a todas nuestras experiencias sensibles? Bien, Ramírez Melo ha dado, capaz que lo leyó antes, pero no importa, el tiempo. Ciertamente no hay ninguna experiencia sensible que no esté en el tiempo. ¿Convienen con eso? ¿Están de acuerdo con eso? ¿Hay alguna experiencia sensible no temporal? ¿Y cuál sería la otra noción que también acompaña, pero no a toda experiencia sensible, sino a las externas? El tiempo y el Tiempo y espacio. Bien, entonces, primer paso en nuestra indagación del aspecto sensible del conocer con la orientación de descubrir en ese ámbito nociones que podamos proponer como trascendentales. Esto es como aquellas que hacen las veces de condición de posibilidad de todo conocimiento sensible. El criterio que hemos utilizado para seleccionar a las nociones es su permanencia, o si ustedes quieren, su ser insoslayable. Esto es, no hay manera de que haya una experiencia sensible que no esté en el tiempo. Entonces ahí tienen un criterio. ¿En qué sentido se cumple el criterio? Porque toda experiencia sensible es temporal. ¿Cuál es el criterio que utilizamos para proponer al tiempo como aquello que es condición de posibilidad? Que en toda experiencia sensible está el tiempo. Esto es su permanencia. No hay ninguna experiencia sensible que no esté en el tiempo, no hay ninguna experiencia sensible externa que no esté en el espacio. ¿Estamos? ¿Quieren que reconstruya el camino o estamos bien? No. Yo creo que se aclaró un poquito más, por lo menos esta parte, con lo último, con los ejemplos. Pero esto, fíjense que esto es un procedimiento que sigue Kant, que todo el mundo sigue. O sea, cuando uno tiene que hacer algo, una investigación de lo que fuere, tiene que encontrar un criterio que indique ese criterio algo que me permita seleccionar de todo lo que estoy indagando un asunto. Tengo que, fíjense, esta es la palabra
Krinein, la palabra crítica, debo seleccionar, debo separar y debo seleccionar. Y el criterio de selección, recuerden, era crítica de la razón pura. Tengo que encontrar elementos trascendentales. Pero para encontrar elementos trascendentales me valgo de un criterio. El criterio del que me valgo es la permanencia. Esto es, voy a averiguar si en este asunto del conocimiento sensible hay algo que está siempre. Todavía no sé si van a ser trascendentales. Por ahora lo que yo sé es que esas nociones tienen el atributo de la permanencia. No hay ninguna experiencia sensible que no esté en el tiempo y ninguna experiencia sensible externa que no esté en el espacio. Esto es, ya podemos anticipar que el tiempo tiene cierta preeminencia sobre el espacio. ¿Por qué? Porque no hay ninguna experiencia sensible que no esté en el tiempo. Pero sí puede haber en el espacio, puede haber experiencias sensibles que no están en el espacio, sino en el tiempo. Por ejemplo, una sensación corporal no está en el espacio. ¿Sí? Está en el espacio tridimensional, que es lo que tenemos delante. Bueno, ¿estamos hasta ahí? El próximo paso, que Perdón, no lo profe. vamos a dar hoy para no atosigarlos, ¿sí? Es si quieren yo sigo, yo no tengo problema en seguir, pero quisiera en principio que las dos comisiones vayan al mismo ritmo, pero bueno, a lo que voy es que me parece que tal cantidad de conceptos de una sola vez pueden producir una indigestión de carácter intelectual. Entonces, si me paro acá, me paro en el mismo lugar que me paré en la comisión de la tarde. Y no doy otro paso que ya es más complicado y que además necesitaría para dar ese paso el pizarrón. ¿Por qué? Porque hay que hacer un cuadrito y todo eso. Entonces, ustedes me dirán, ¿sigo un paso más o me detengo acá y con esto damos, digamos, de algún modo una exposición suficiente de cuál es el problema a dilucidar y cuál es el camino que sigue Kant para dilucidar? Pero en todo caso, si quieren, puedo rehacer todo lo que hicimos hoy, así sintéticamente, como para... ¿Qué Y me si se dicen? puede repasar conceptualmente lo que Yo todo tengo lo una que pregunta, quizás no tiene nada que ver con lo que está diciendo, pero en lo último que dijo antes de hacer esta aclaración, habló de que el alma es tridimensional. No, el Me quedó espacio. eso. Ah, perdón. El alma Entendí mal no. entonces. El alma no tiene dimensión. No, no, entendí mal, escuché mal No, sí, entonces. está bien que lo diga. Bueno, la crítica de la razón pura surge del problema que suscita en el universo espiritual del pensamiento europeo continental la irrupción de una ciencia, la físico-matemática de Newton, que tiene una particularidad, que es, siendo una ciencia basada en datos sensibles, sin embargo, contiene en sí leyes, esto es, juicios universales y necesarios. Hasta cierto momento, las únicas ciencias que podían ser verdaderas en el sentido de la universalidad y la necesidad son las ciencias lógico-formales, entre otras la matemática y la geometría. ¿No? Suscita el problema porque una ley que contenga nociones universales y necesarias no habría de partir nunca de la experiencia, porque la experiencia siempre nos da datos fragmentarios. Y de los fragmentarios no podemos elevarnos a lo universal. Ese hecho de la mera existencia de esa ciencia hace trastabillar los principios de esas dos escuelas filosóficas que son el empirismo, que decía todo conocimiento proviene de la experiencia, y el racionalismo, que dice todo lo contrario, todo conocimiento proviene de la razón, ¿no? Entonces Kant es el que dice, señores, además de los juicios analíticos y de los juicios sintéticos, existe un tercer tipo de juicios que yo llamaré juicios sintéticos a priori, que tienen de los analíticos la
las propiedades de la universalidad y la necesidad, y de los sintéticos que hay en ellos elementos sensibles, o sea, provenientes de la experiencia. La tarea de la crítica de la razón pura será entonces mostrar cómo nuestra capacidad cognitiva humana es capaz de elaborar nociones, o mejor dicho, juicios universales y necesarios. Para tal fin, propone una tarea que tiene un nombre, que es el nombre de esa obra, que es Crítica de la Razón Pura, que como vimos, ese nombre acepta dos derivaciones que son perfectamente complementarias. La primera tiene que ver con, casi podríamos decir, la etimología de las palabras y el sentido que le da Kant a algunas palabras. Crítica en griego es discernir, separar, seleccionar. Razón quiere decir sensibilidad, entendimiento y razón en sentido estricto. Y puro quiere decir independiente de la experiencia, que nosotros lo asimilamos a trascendental. Entonces, la primera acepción del nombre crítica de la razón pura será investigación, que intentará establecer la naturaleza de aquellos elementos puros que corresponden a la razón. Y la segunda acepción ya es crítica en el sentido que nosotros usamos esa palabra, que dice, critico al racionalismo, que es una escuela filosófica, que pretende afirmar que con la sola razón es posible conocer, y que además considera a la experiencia sensible más como un obstáculo que como una condición de posibilidad. E ilustrábamos ese aspecto de la crítica con la metáfora de la paloma creería que podría volar mejor en el vacío. Esto es, el ingrediente sensible en el conocimiento no es un obstáculo, sino aquello que propicia, fundamenta, admite, hace posible todo conocimiento. Una vez que está planteado así el problema, pasamos a cuál es la estrategia kantiana. La estrategia kantiana la asimilábamos al giro copernicano. Y ese giro copernicano, en términos kantianos, es: dejemos de intentar de establecer la naturaleza del conocimiento a través del objeto conocido y posemos nuestra mirada indagadora en el sujeto que conoce. Este giro copernicano va a tener como primer paso el establecimiento de un procedimiento, de algún modo de origen administrativo contable, que se llama inventario. En un inventario lo que hacemos es tratar de establecer con qué contamos para la empresa que habremos de emprender. Y aquí la empresa que habremos de emprender es saber qué significa conocer o cómo conocemos. Entonces, el primer paso del inventario será establecer con qué contamos para conocer. Y es tradición que con lo que contamos para conocer es de la sensibilidad y del entendimiento. Bien, indaguemos a la sensibilidad. ¿Con qué criterio? Con un criterio trascendental. ¿Qué quiere decir trascendental? Quiere decir que debemos indagar en la sensibilidad aquel aspecto que se autoconstituya como condición de posibilidad de todo conocimiento sensible posible. Para eso establecemos un criterio, y el criterio es tratar de descubrir nociones que cumplan con el rol de la permanente presencia. Y dijimos que hay una noción que acompaña de un modo insoslayable a todo conocimiento sensible posible, y que esa noción es la del tiempo. No sabemos qué es el tiempo todavía, pero sí sabemos que toda experiencia sensible se da en el tiempo, y también el espacio, pero referido a las experiencias sensibles externas. Entonces, el próximo paso que habremos de dar consiste en determinar cuál es la naturaleza del tiempo y el espacio, de qué se tratan tiempo y espacio. Pero eso lo veremos en nuestro próximo capítulo. ¿Sí?
¿Estamos? Ok, profe. Chao. Chao, profe. Bueno, en un rato Gracias. les mando entonces los links de el texto de Carpo, el texto de Caín, el PowerPoint y las clases de hoy a la tarde y de hoy a la noche. ¿Mm? Me encanta, profe. Escúchenme una cosa, si es difícil, mejor, mejor. ¿Por qué? Porque eso los pone a prueba, en eso consiste el estudio, ¿no? Ya, no sé si ya se los dije, pero si ustedes tienen una materia fácil en la facultad, desconfíen. Desconfíen. Esto es trabajo, es un trabajo. Así como hay gente que va al banco todos los días o va a la oficina todos los días, tómense el estudio como un trabajo. Es un trabajo. Estudien todos los días, háganse esa rutina. Si no entienden algo, pregunten a los compañeros, pregunten a los profesores que para eso están, indaguen, estudien, trabajen de estudiantes. No hay otra, ¿eh? Lo otro es el fracaso, se los puedo asegurar. Como dice Aristóteles, todo es una cuestión de hábitos. Y para adquirir hábitos siempre se necesita primero un esfuerzo, a veces excesivo, pero no hay otra. Celebren que Kant sea difícil, porque los pone delante de un desafío. Y si vencen ese desafío, se van a sentir mucho mejor, más fuertes, más firmes, más seguros de sí. Bueno, ya se terminó el aspecto paterno. Estudien. Una consulta del Sí, dígame. módulo, del libro. Sí. Alguno de los, no, eso es lo que no había escuchado yo. ¿Cuál es el Y hay texto un curricular? capítulo de Díaz Kant que escribió acá un servidor, se llama La ética de Kant, que tiene un lindo ejemplo del colectivo. Ejemplo que obviamente no es kantiano, ¿no? Bueno, ¿me voy? ¿Nos vamos? Sí. Sí. Bueno, Bueno, profe. Bueno, profe, gracias. besos hasta el Gracias. martes. El martes Nos les vemos. doy los Gracias. trabajos prácticos y el parcial. Gracias, algo profe. que no voy a hacer trabajo práctico, por una razón. El martes tenemos la clase y después tengo que entregar los parciales, tengo que entregar los trabajos prácticos y eso nos va a quitar tiempo para hacer el trabajo práctico. Porque supongo que alguno me vendrá porque me puso este 2 y yo se lo tendré que explicar. Claro, profe. Alguno capaz que le dice, profe, ¿por qué me puso un 2 si solo hice la respuesta mal 1, 2 y 3? Entonces, bueno. Mejor ni hablar, porque bueno, mejor no cuento porque me ponen muy nervioso. Nos vemos el martes que viene. Nos vemos el martes. Bueno, Hasta la próxima, gracias. en un rato les mando todo.